Luis Fernando Lindo, muy amable por siempre con la deferencia para estas actividades culturales. Esta es una entrevista que la habíamos pensado ya realizar en parte también por la necesidad de actualizar el tema cultural, pero también el punto valioso de la experiencia de la compañera aquí presente. Te agradezco infinitamente por estar aquí, hacer una presentación. Hasta hace poco has estado en el campo de la docencia, ahora has participado en dos eventos culturales históricos para la disertación de la memoria latinoamericana, sí, pero por sobre todo una participación específica. Yo quisiera que nos comentes primero cómo te fue en Chile. Claro, por supuesto. Gracias, Guillermo, por la invitación, y a Fernando Lindo siempre por abrir las puertas de la Casa de la Cultura, la Casa del Pueblo, acá en Miraflores, hacia la República. Bien, estuve pues en el mes de agosto, hacia fines de agosto, en Santiago de Chile, en la Universidad Católica de Chile, en el Congreso de Literatura Latinoamericana Jaya 2024. Y para mí fue la primera vez que participo en un congreso internacional como literata y como escritora, pero fue la verdad una experiencia entrañable, ¿no? Y que yo considero muy enriquecedora. Ahora, este año me propuse, no es casualidad, me propuse participar en estos dos congresos. Sí, claro, porque en realidad estoy tratando de entrar en RENACIT, que es la Red Nacional de Investigadores Peruanos, y bueno, es requisito, como tú sabes, sine qua non, bueno, que uno tenga por lo menos, ¿no?, un cierto número de congresos, y si son internacionales, mejor. El segundo congreso fue el congreso que hemos tenido la semana pasada, el 25, el día 25 me tocó a mí exponer en el IEP, en el Instituto de Estudios Peruanos. El título del congreso fue Allá de la Torre y la democracia. ¿Cómo es que esto se hace realidad? ¿Cómo es el proceso también en el cual tú has ahondado dentro de la materia? Bueno, lo de Chile fue fruto de una investigación que yo llevé a cabo en una universidad pública francesa, que es la Universidad de Angers, capital de l'Anjou, en el noroeste de Francia, y realizada en toda la duración del año 2019. Era sobre el personaje literario de Flora Tristán, porque Flora Tristán es una mujer admirable que yo considero que todas las mujeres peruanas deberían de estudiar. Es una mujer adelantada a su época, es una mujer literata y además política. Entonces, en Santiago de Chile me inscribí en el Congreso, ¿no?, con 6 meses de antelación, para poder exponer el resultado, como repito, el fruto de lo que yo ya había investigado. El tema del matrimonio, o sea, temas la verdad muy controversiales, ¿no? El tema del amor libre, el tema de la Unión Obrera Internacional, que ella menciona, que se menciona en ambas novelas, que también es sobre Flora Tristán y Paul Gauguin. Esa es más moderna, es más contemporánea, es 44 años más joven que la de Sánchez, y se titula El paraíso en la otra esquina. Y allí él hace una novela histórica fantástica, donde la verdad desnuda a los personajes desde el punto de vista psicológico, tanto a Flora Tristán como al nieto, que son almas libres, espíritus libres, libre pensadores, magníficos, creadores, atrevidos. O sea, ser mujer, ¿no?, en 1834 y atreverse por barco, viajar sola, atravesando el estrecho de Magallanes, todo para llegar hasta Lima, y conocer a una familia con la que ella no había crecido, porque consideraba que era de justicia hacerlo, porque consideraba que la muerte de su padre y el hecho de que no le hayan dado la parte de la herencia a su madre era un tema que había que reivindicar. O sea, es solamente una mujer de temple. Una mujer de temple es capaz de hacer todo lo que ella hizo. Mentir para poder viajar como señorita, soltera, cuando en realidad dejaba en París, en custodia de su madre, a sus 2 hijos, 3 hijos tenía ya, era separada, no era señorita, y estaba pues viajando con este disfraz de aceptable para la sociedad, para que la familia de Lima, que era una familia oligarca, ¿no?, aristócrata, también la pudiera ver con buenos ojos y la pudiera recibir, como que así fue. Toda una puesta en escena la Flora. Magnífica. Para su momento, claro, es algo controversial, sí, pero también digno de rescatar. ¿Cómo es que llegas al punto de querer tratar sobre este tema? ¿Es un punto personal, un mérito académico en donde tú has visto reflejado una necesidad de exponer esto a la comunidad académica? ¿Cómo inicia este interés?
Lo que sucede es que cuando yo cumplo 20 años y me voy fuera del Perú a estudiar, estudié periodismo primero en Madrid, en la Complutense de Madrid. Mi padre me envía un libro, me acuerdo de un sobre esos amarillos, antiguo, con el libro Peregrinación en una paria, creo, de Flora Tristán. Y me pone en la carta, porque escribía siempre sus cartas bien bonitas, me dice, tienes que leer el libro sobre la vida, sobre este viaje, estas peregrinaciones de Flora Tristán. Y ya desde los 20 años me habían quedado con el deseo de poder investigar, ¿no? Más allá de, no había tenido el tiempo de hacerlo, y aparte tenía una relación con Sánchez, con Luis Alberto Sánchez, muy estrecha, ¿no? Mi padre fue muy cercano a Sánchez los últimos años de su vida, 10 años, 12 años serían, y yo había almorzado muchos domingos con él y con Rosa, su esposa, y me acuerdo que Sánchez me había dicho, no es suficiente que estudies periodismo, tienes que estudiar 2 años de economía, 2 años de sociología y 2 años de economía. Wow. Yo me había quedado, pues, yo era bien floja, era un poco vaga, no sé, media hippie creo cuando era joven, y la verdad que estaba feliz con mi periodismo y ser reportera. Yo quería ser reportera en Irán, en Irak, en esos sitios que estaban en ese momento en guerra, ¿no? Entonces yo, un poco que registré, entraba y no lo pensaba hacer. Y fíjate, después de los años de ser mamá, de que mi hija ya es una adulta y casada, a mí se me ocurre otra vez investigar. Porque creo que estamos a la búsqueda de líderes y a la búsqueda de mujeres que sean roles para la mujer peruana. Así que sí, hay que hacerlo. Muy, muy interesante eso, ¿no? Como eso es una característica que los jefes dentro del partido, las grandes figuras dentro del partido, esa era su característica, ¿no? Era, tú eres joven y estás haciendo esto, pero te encargo una tarea más grande, claro, un objetivo mucho más brillante, esa necesidad. Y con el tiempo, como mencionas, ¿no? Has vuelto al tema de la investigación, sí, y es un gusto que seas una representante de esto y que tomes proyectos de esta índole. Ahora, en Chile, ¿cómo dirías que fue tu experiencia y qué es lo que más te ha gustado, lo que más te ha impactado, lo que más te ha marcado? La ciudad de Chile, la ciudad de Santiago de Chile, perdón, me fascinó. El orden, la pulcritud con que mantienen limpios los edificios históricos, sobre todo mi visita a la Biblioteca Nacional, eso es lo que más me impresionó. La ponencia en sí había muchos académicos de diferentes partes del mundo. Me asombró ver tantos europeos que se interesan en la literatura latinoamericana y me alegró. Pero a mí lo que más, para mí fue una experiencia intercultural, ¿no? Y la verdad lo aprecié, lo miré con ese lente, ¿no? Lo que puedo absorber y aprender de estar ¿no? en mi mismo continente, pero en una ciudad que me pareció que estaba en Madrid, por lo limpia, lo desarrollada, lo organizado, todos respetaban no solamente las instituciones, sino la ley. Claro. Ahora, después de unos meses estás aquí y estaba ya la iniciativa del IEP con diferentes estamentos como la Católica, San Marcos, en fin. ¿Cómo es que te animas también a participar en este? Eso, era un reto. De todas maneras, envié mi ponencia con mucho temor de que no fuera aceptada, ¿no? Porque no lo había organizado una universidad como, vamos a decir, filoaprista, ¿no? Lo había organizado desde San Marcos, desde la Católica y desde el IEP. Esos eran los patrocinadores. No tenemos muchos. Se había sumado también, por supuesto, el Instituto de Altos Estudios de la Embajada de Francia. Pero eran todos muy de izquierda, ¿no? Y entonces, como desafortunadamente en estos últimos años, sobre todo marcadamente desde el año 80, no estamos mucho que digamos en el debate ideológico de las izquierdas peruanas. Yo dije, bueno, no lo van a aceptar, pero gracias a Dios que sí me aceptaron la ponencia, porque yo, como sobrina de Víctor Raúl e hija además de un Trejo luchador social fajista que fue mi padre, Alberto Valencia Cárdenas, quería estar en ese congreso para poder estar en diálogo con lo último de los estudios sobre APRA a nivel internacional. Entonces envié mi propuesta, que era Magda Portal, fundadora del Aprismo Continental, y además de eso, su visión estética, ¿no? ¿Qué visión estética tiene ella como poeta vanguardista que es?
y gracias a Dios la aceptaron y estuve muy contenta de, la verdad, escuchar a las otras señoras que estaban en la misma mesa que yo, porque es una mesa toda de mujeres, y estuve feliz pues de poder dar mi palabra también, ¿no? Mi aporte al estudio tan sesudo que se está haciendo en estos últimos años sobre el personaje de Magda Portal, que ha crecido inconmensurablemente, ¿no? Si nosotros decidimos no hablar de Magda desde el año 49 en adelante, incluso comprar todos los ejemplares de La Trampa para que nadie los leyera, hemos fracasado en nuestro intento, porque Magda se va haciendo cada vez más popular, se ha ido haciendo cada vez más conocida y más estudiada. ¿Qué tenemos que hacer? Es estudiarla nosotros también. Es nosotros también tener, vamos a decir, una mirada crítica, ¿no? Y darla, y me parece, entrar en el debate. En el debate lo que nos falta a los apristas es ser parte del debate. Claro, es el debate de ideas, ¿no? La figura de Magda, por supuesto, siempre va a despertar mito, leyenda, pero también trabajo que es innegable, un legado que también es innegable. Y el partido, por más que no lo vea como una prioridad, es algo que la izquierda lo ha hecho siempre, que es la difusión cultural como maquinaria para avanzar y para llegar a la juventud. Creo que es sumamente positiva la iniciativa del IEP y de Antonio Zapata. Fíjate, nosotros los apristas, bueno, los que estamos ya sea inscritos o no inscritos, tenemos que volver nuevamente a esa fe, tenemos que volver a estar en el debate ideológico, tenemos que volver a estar en la literatura y la política. No puede ser que solamente estemos pensando en las próximas elecciones, ¿no? Y estemos pensando en nuestro voto preferencial que tenemos que conquistar. No es así. Así no sean, vamos a decir, recordemos de qué aguas venimos, ¿no? ¿Cuál es el manantial que nos nutrió? Eran todos los cabecillas, los líderes, los dirigentes del APRA, eran todos ellos, sin excepción, intelectuales y políticos, intelectuales y artistas, trabajadores manuales e intelectuales, porque leían muchísimo. Entonces, por eso era un partido que llegaba y calaba y tenía tanto éxito, ¿no? Hoy en día el APRA ya no se caracteriza por su intelectualidad. Por decir un ejemplo simple, de los 64 ponentes que hubo en el coloquio APRA del IEP, habían solamente 4 apristas. Vamos a permitir que se realicen este tipo de eventos académicos y no ser parte de la discusión, seríamos realmente muy pobres, ¿no? Si pensáramos de esa manera. Claro, ¿Tú qué piensas? Dentro de los que participaron, por ejemplo, que me mencionas, ¿no? Habían apristas que no están caracterizados, como el compañero Juan Diego Herrera, que es historiador, que también estuvo aquí hace unas semanas, y que explicaba pues de que esta carencia es el fiel reflejo, o por lo menos es, digamos, el síntoma de un partido con una ideología muy, muy marcada, muy trabajada, muy consensuada, que hoy en día está alejada de esa cancha. Entonces, los espacios, cuando los abandona, se llenan. Y en esta ocasión, el IEP ha demostrado de que con una propuesta de libre acceso, porque era libre a todas las universidades. Era libre, cualquiera se podía inscribir. Nuestro baluarte académico son esos 8, de los cuales 4 son militantes, por así decirlo, ¿no? Así. Entonces, eso nos demuestra, a fin de cuentas, la capacidad que tenemos y en dónde tenemos que hacer también mayor trabajo. Dime, ¿tú ves esa necesidad y cómo percibes el ambiente dentro del partido orgánicamente, pero también de forma académica? ¿Tú sientes que hay ese espacio o es algo que aún falta por desarrollar? No, el APRA ya no tiene casi espacios académicos, o yo diría que no tiene espacios académicos, no tenemos ningún. Realmente, nosotros, los apristas, el partido como institución debería haber organizado un coloquio académico internacional. Es decir, están publicándose libros Soraya de la Torre. Por ejemplo, se publicó en el 19 el excelente libro del argentino Martín Vergel, que es La desmesura revolucionaria. Este año creo mismo, se ha publicado el libro de Íñigo Brais, que es un peruano nacido en Boston, egresado de Harvard y de Stanford, que se llama Aya de la Torre y la búsqueda del poder. Y nosotros no somos parte de eso. O sea, el IEP
y San Marcos y Católica y el Instituto Río Agüero se unen para crear un coloquio de discusión sobre aprismo. O sea, de aprología fue el Congreso. Y no está ninguna autoridad del partido ahí presente, no viene la secretaria general, no vino el presidente de la Comisión Política. ¿De qué estamos hablando? O sea, que estamos completamente fuera del debate, completamente fuera del debate, o sea, político nacional. Es decir, que los que hemos ido a ese Congreso es porque tenemos realmente una valentía realmente una valentía muy grande, porque podían perfectamente no solamente habernos rechazado las propuestas de ponencia, sino haber habido una polémica un poco agria, lo cual no fue el caso. Yo en todo momento sentí, yo no voy a decir que sean nuestros amigos, las personas de izquierda, pero he sentido que me respetaron como académica, porque he presentado mis credenciales, o sea, he presentado mi artículo ya publicado, mi trabajo aquí, allá, inmediatamente me aceptaron, la sumía que envié, con la bibliografía que envié, todo, porque soy una académica, porque ellos saben distinguir entre una persona que es académica y una persona que hace periodismo político, por ejemplo, ¿no? Eso no es. Entonces, ellos respetan al que se hace académico. Al que tiene trabajo. Y la prueba de que el evento que ha organizado el IEP no es para desprestigiar al APRA, no es con intención política, es que están aceptando en el Congreso a dos Aya de la Torre. Agustín Aya de la Torre también expuso a la misma hora, pero sobre un tema político, y al tiempo que yo sobre un tema literario, ¿no? Literario y claro, entonces, y político también, ¿no? Entonces sí, definitivamente están abiertos. Ahora, las conclusiones a las que ellos llegaron no tienen que ser las conclusiones que lleguemos nosotros, pero ya estamos en el intercambio de eso, de ideas. Justamente, mencionábamos hace un momento, ¿no?, el tema de, por ejemplo, el voto preferencial. A raíz de eso me has hecho acordar, hace unas semanas el compañero Germán Peralta, el doctor Germán Peralta, maestro ahora en Villarreal, mencionó algo importante, ¿no? El principal legado que dejó Víctor Raúl era, en sus inicios, dejar de pensar en el individuo y empezar a tocar la organización a nivel grupo, a nivel social, a nivel estamento, generando así una adhesión orgánica de los diferentes grupos sociales, diferentes grupos etarios por sobre todo, jóvenes, no tan jóvenes, adultos o obreros intelectuales, entendieron ese mensaje porque estuvo dispuesto a explicarlo y a debatirlo y a confrontarlo. Hoy en día, ¿tú sientes que eso es una realidad, que es un problema real dentro del partido? ¿Sientes que se puede trabajar a pesar de esa realidad? ¿O es algo que tiene que dejarse de lado para poder avanzar? Discúlpame, ¿me estás hablando de individualidad? Por parte de la promoción de la individualidad. La verdad es que hemos dejado de lado la formación política, eso es lo que yo opino. Y la verdad también es que el voto preferencial nos está dañando demasiado. Y esto es así desde el Velascato. Velasco Alvarado fue quien, ¿fue Velasco o fue Remigio o fue Morales Bermúdez? Morales Bermúdez instaló lo que es el voto preferencial. Es lo que ha destruido la democracia interna de los partidos y la democracia en el Perú. Porque ya no podemos trabajar realmente la lista completa de manera fraterna. Ahora unos se hacen campaña por ellos mismos y entonces conquistan corazones, ¿no? Conquistan obviamente y todo está lleno de vanidad. Si te pones a pensar, entonces el político se ha convertido en una persona que tiene que gustar, que tiene que encantar, porque van a votar preferentemente por su número y no por el número de su compañero, y al mismo tiempo se ha convertido en una carrera por el dinero y el poder. Pero ya no es como era antiguamente, ¿no? Era una cuestión de que por los ideales toda esta lista, ¿no?, trabaja para que todos entren, porque todos tienen un mismo plan, como un plan de gobierno. Es que con esa ley, con ese voto preferencial, se ha destruido más bien el trabajo de equipo, se ha dañado la democracia interna y ahí llego a tu pregunta, y también a largo plazo la evolución de las identidades. Porque una identidad yo creo que no puede llegar al estadio superior si no es parte de un equipo, si no es parte de un trabajo en equipo por un ideal superior. Entonces ya no, lo que hablaba Aya de la Torre pues ya dejó, se quedó atrás en el año de su partida, que es en el 7-9. Muchas personas me lo han dicho y me lo dicen a la cara, tu partido está muerto y el APRA es un cadáver, me lo dicen, y yo les digo, sí, puede ser en cierta manera eso, la fraternidad, el trabajo en equipo, la democracia interna,
Necesitamos formar niños y adolescentes, jóvenes que amen al Perú, jóvenes a los que nosotros instilemos nuestro deseo de la unidad continental, ¿no? Por ejemplo, para empezar. Necesitamos realmente hacer escuela, porque el partido aprista, es verdad, así duela, yo también estoy de acuerdo. O sea, como ente espiritual, o sea, como vamos a decir, ya no somos nada de lo que fuimos. Realmente tenemos que empezar de cero otra vez con una escuela. No deberíamos estar pensando en campaña política, no deberíamos estar pensando en curules en el Congreso, ni en puestos en ninguna parte, sino debemos estar pensando más bien en llegar a la conciencia de los niños, como decía Ayala-Torre. Llegar a la conciencia de los niños del pueblo, es lo único que debería interesarnos. ¿Has participado en estos dos eventos que ha reunido a la comunidad intelectual internacional y aquí en el Perú? Pero ha habido mucho detractor alrededor de estas actividades. Uno de los comentarios más comunes, errados a mi parecer, era ¿para qué van a ir si ahí hay muchos caviares? Que por supuesto es un comentario facilista, pero yo podría entender que el comentario sea de afuera, pero eso ha ocurrido dentro de la militancia del partido. ¿Eso qué nos dice? ¿Cuál es el diagnóstico? A mí me dice que no son apristas convencidos, no son apristas de todas las horas, son unos febles apristas y unos neoapristas, porque el que es aprista de verdad es fuerte, ¿no? Y demuestra su carácter casualmente presentándose en medio de la adversidad, en medio del adversario. Tenemos que dejar ya tanto anti, ¿no? Anti esto, anti lo otro. No, vamos a nosotros a trabajar también con la memoria de Mariátegui, por decir. Trabajemos los puntos de coincidencia y de encuentro entre Ayala-Torre y Mariátegui. Trabajemos los puntos de intersección entre un Ayala-Torre y Gamaliel Churata, que también hablaba de la integración latinoamericana, ¿no? Y hablaba mucho y su palabra preferida era Indoamérica. O sea, nosotros apristas tenemos que dejar de estudiar solamente aprismo, o solamente autores apristas, perdón, quise decir, me rectifico, solamente autores apristas. Tenemos que estudiar también a otros autores de la misma generación que de repente no llegaron a inscribirse, pero que tienen un pensamiento muy similar, muy parecido al nuestro. Está la generación del centenario, la generación de la vanguardia revolucionaria, ¿no? Las personas que acabo de mencionar. Entonces, empecemos nosotros, yo creo, a buscar puentes, vasos comunicantes. Un tema es Mariátegui, otro tema, yo lo propongo desde el vanguardismo andino, es Gamaliel Churata y los hermanos Peralta. Vamos a encontrar más coincidencias de las que creemos y nos vamos hasta a asombrar. Cuando ya seamos capaces, yo creo, de trabajar de esa manera, entonces podremos caminar para un futuro, hacia un futuro positivo, ¿no? Sin esos antis. No debemos ser anti nada. Ayala-Torre no era anti nada. Yo creo que también es porque ser anti es más fácil, pues, ¿no? Claro. Hay un facilismo implícito dentro de las nociones, no solamente del anti, sino hay que tener en cuenta eso. Ahora, para terminar, como intelectual, como mujer, pero sobre todo como artista, porque eres una poetisa de gran valor para nosotros, para la comunidad, ¿sientes representación? ¿Crees que puede haber representación si es que en caso no la hay? ¿O crees que incluso podrías tú evaluar alguna forma de tener representación en el partido a futuro, ahora mismo? ¿Incluso te sientes representada? No me siento representada en estos momentos por la Comisión Política ni por el CEN. Y muchos adolecemos de lo mismo, de ese sentimiento de verdad de no representación, porque ya no hay democracia en ese CEN, ya no hay democracia, los personajes que están ahí hace tiempo que venció su plazo, no ha sido un congreso democrático el último, no están convocando un congreso a tiempo para prepararnos para el 2026, entonces como no estamos representados, estamos ahí por lealtad ya de la torre. Yo me he inscrito en el partido por segunda o tercera vez por lealtad a Aya de la Torre, porque ninguno de los que están en ese lugar me representan, ni han cuidado el edificio, que es un edificio histórico, el Alfonso Ugarte, como merece ser cuidado. No olviden que eso fue herencia de mi tío abuelo, hay que decirlo, es mi tío abuelo el que lo compró.
y el restante, que habrá sido un 25 o 30 que faltaba para poder comprar ese edificio, se pagó con dinero de todos los militantes. ¿Por qué razón hay una cúpula, una élite, solamente un puñado de personas que están lucrando de ese edificio? No lo entiendo. Eso debería ser patrimonio de todo el pueblo aprista. Debería haber, como era antes, un comedor popular, una escuela preuniversitaria, una biblioteca funcional. Debería haber, ahora todo parece la casa de los fantasmas. Uno entra y están los cuartos cerrados, las cajas en el suelo, telaraña por todos lados, y lo más triste para nosotros los investigadores, están los números de la revista APRA y de Tribuna desintegrándose porque nadie los escanea. Es decir, cuando han habido donaciones, no. Esto, lo otro, no. Esto quiero, no. Todo no. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay un grupo de egoístas ahí. Yo digo, ya suelten algo que no les pertenece. Porque si Aya de la Torre ha dejado eso detrás, no es para ninguna camarilla. Es para los niños, para los jóvenes que se están formando, para que tengan una casa de reuniones donde puedan aprender. Es una escuela. Justamente porque en estos momentos hay muchos jóvenes, universitarios y no universitarios, que sienten esto mismo, ¿no? Que ven, hacen un repaso por la historia, sienten un llamado, pero ese llamado no sabemos si es lo suficientemente fuerte como para aguantar todo lo que has descrito, y es una necesidad que veíamos aquí en la Casa del Pueblo de Miraflores. Es una discusión que tenemos pendiente, por supuesto, para las internas, pero por sobre todo, como mencionas, para los jóvenes, para lo que es afuera, para aquellos que están esperando una solución, por lo menos programática, por lo menos pensada, por lo menos debatida, ¿no? Quisiera yo agradecerte por haber aceptado esta entrevista y pedirte un par de palabras para la juventud que nos puede estar viendo. No todo es negativo, Guillermo. En esta casa, por ejemplo, en Miraflores, sí funciona la cultura, sí funciona el partido escuela. Acá siempre que vengo lo paso muy bien, rodeada de poetas, de investigadores. Aquí hay realmente trabajo político, se reúne acá una mesa de personas de forma democrática. Entonces, no estamos, con todo perdido, ¿no? Hay escenarios y espacios que se nos han cerrado, pero otros no. Así es que yo los invito a que vengan también aquí a la Casa de Miraflores, la Casa del Pueblo de Miraflores, donde hay una magnífica biblioteca Luis Roberto Sánchez en el segundo piso, que ustedes, tú y Fernando, han adosado de manera estupenda, y les invito pues a que vengan aquí a los cursos que van a ver, ¿no? A lo largo de todo el año, porque habrá, imagino, talleres de oratoria, como siempre, liderazgo y demás que siempre hay. Así que no está todo perdido y podemos todavía gozar de alguno que otro espacio. Y las casas, no olvidemos nunca, las casas de los antiguos compañeros. Muchas gracias por la invitación. Realmente es un placer para mí, con mucho cariño, en esta mi casa. Gracias. Ya lo han oído, están cordialmente invitados para las diversas actividades culturales que tengamos aquí a futuro. Y ahora comentarles que el miércoles tenemos a Torres Iriarte, compañero cercano justamente, que va a hablar sobre la coyuntura en las elecciones norteamericanas, qué es lo que significa el día después a las elecciones y qué significa esto para el Perú y para el mundo entero. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hacerles recordar también de que tenemos este mismo video en la página de Facebook CEPAM Miraflores, pero también en YouTube con el mismo nombre, así que bienvenidas sean sus visitas. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias.